Muy buenos días nuevamente para todos los habla hispana. Vamos a empezar hoy con nuestro curso de desarrollo móvil y web. Inicialmente hacemos un resumen rápidamente de lo que vimos en el anterior video. Entonces vimos que existen una serie de elementos, que está la parte web, está el servidor, ¿cierto? Que dependiendo de estos dos, hablábamos nosotros de que existía el cliente, ¿listo? Y que el cliente lo que se hace es encargar de hacer peticiones al servidor. Y de igual forma, el servidor le responde. Que estas respuestas y estas peticiones van por puertos y que esos puertos son de tipo lógico. Que en total sabemos que existen 65.536 puertos, ¿listo? Que están divididos en tres grupos: los que están asignados, los designados y los disponibles. Veíamos nosotros ayer que el cliente, para poder conectarse a la parte web, requería de un programa que su nombre técnico es BOM, y que el BOM maneja al DOM. ¿Listo? Hoy, en este curso de la clase de hoy, nos vamos a centrar en toda la parte del DOM. ¿Listo? Y cómo este interpreta. Entonces, como dijo Bob el constructor, manos a la obra. ¿Listo? Entonces, empecemos nuevamente por la definición de DOM. Y decíamos nosotros que esto es Model Object Document. ¿Listo? Eso es DOM. Entonces, cuando nosotros hablamos de un modelo, ¿sí?, es que este modelo debe cumplir mínimo ¿qué? Una estructura. Una estructura. ¿Listo? Segundo, al cumplir una estructura, ¿cierto? En una estructura, hagamos la analogía de un edificio, hay diferentes partes que lo integran, ¿cierto? Cada una de esas partecitas es un objeto, ¿listo? Como esas partecitas lo integran y forman un todo, significa que cada una de esas estructuras, cada uno de esos objetos tiene unas características. ¿Listo? Unas características. Y que al cumplir la estructura con las características, técnicamente lo que hacen es darle una forma. ¿A quién? Al documento. ¿Listo? Resulta que ahora lo que necesitamos es entrar a entender cómo se forma esa estructura. ¿Listo? Entonces, esta estructura del DOM, que sabemos que se ejecuta ¿dónde? ¿En el servidor o en el cliente? En el cliente, sí señores, no lo duden. El DOM se ejecuta en el cliente, no lo duden. El cliente. Entonces, ¿qué pasa? Este documento se basa en tres aspectos principales. ¿Listo? Entonces, primer aspecto importante, HTML. ¿Listo? Es el principal de ellos. ¿Listo? ¿Qué es HTML? Entonces ahora surge la pregunta. Es un lenguaje de marcado de etiquetas. ¿Listo? Lenguaje de marcado de etiquetas. Ojo con esto, no es un lenguaje de programación. ¿Esto qué es diferente? Entonces la pregunta es,
en qué momento yo sé que es un lenguaje de programación y en qué momento no. ¿Listo? Más o menos, pero no, ponle cuidado. El lenguaje de programación es cuando usted puede hacer iteraciones, controles, decisiones, acciones. ¿Sí? En HTML no. En HTML usted solo coloca código, no más. No más. ¿Listo? Este código, este lenguaje, por defecto tiene unas configuraciones preestablecidas. Configuraciones por defecto. ¿Listo? Que ahorita vamos a mirar cómo es ese cuento de esas opciones por defecto. ¿Listo? Además de eso, HTML fue enfocado a que se genere por nodos. ¿Listo? Nodos. Al tener nodos, ¿listo? Hagamos la analogía de un árbol. Un árbol que tiene el tallo principal, ¿cierto? A partir del tallo que sale una rama y de esas otra rama que sale otras ramitas y al final yo que tengo una hoja. ¿Listo? Significa que a esta analogía yo siempre voy a tener un padre y un hijo. Y el hijo podrá ser padre, ¿cierto? Y a la vez ese padre podrá volver a ser hijo y así sucesivamente. ¿Listo? Significa que yo puedo llegar desde un hijo hasta ¿dónde? Hasta mi primer padre. Y desde la misma forma, yo desde mi padre puedo llegar a los diferentes hijos. ¿Listos? Entonces es bueno que nos vayamos asociando con dos términos por aquí importantes a nivel de inglés. Parent, ¿listo? Y children. Sí, claro. Pero un hijo solo puede tener un padre. Pero el padre sí puede tener varios hijos. ¿Listo? Aquí no sirve que mi padre es putativo, o sea, ¿sí? Mi padrastro. Sí, no, ese término no entra acá. ¿Listo? En la vida real de pronto sí, pero acá no. ¿Listo? ¿Listo? Tampoco, Henry, tampoco. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, entonces, en este aspecto, ¿listo? Es algo muy importante. Como viene configuración por defecto, ¿sí? Cada elemento va a comportarse de una forma diferente. ¿Listo? Pero puede llegar a afectar que pueden haber dos elementos iguales. ¿Listo? Pero cada elemento tendrá su comportamiento diferente. ¿Listos? Ya ahorita lo vamos a ver un poco más esto. Este señor HTML directamente yo no le puedo cambiar las configuraciones que vienen por defecto. No puedo. ¿Listo? Esas configuraciones que vienen por defecto son las características que traen acá. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo sí puedo modificar es esas características, pero con otro lenguaje de apoyo. ¿Listo? Ese lenguaje de apoyo se llama CSS. ¿Listo? ¿Listo? Este señor no trae configuración por defecto. No, hay que hacer, ¿qué hay que hacerlo? Crearlo uno mismo. ¿Listo? Pero ahorita me van a decir, pero profe, Bootstrap ya está creado. Sí, pero alguien tuvo que crearlo. ¿Sí? Que usted lo baje a su proyecto y lo enlace es otra cosa. ¿Sí? Y que ahora usted coja esas propiedades y se las adapte a su proyecto es diferente. Pero alguien en algún momento que tuvo que hacerlo, sentarse a desarrollarlo.
que eso es lo que vamos a mirar hoy. Cómo se hacen las dos opciones. Cómo implemento yo desde Bootstrap y cómo lo implemento yo solito desde cero. Obviamente, ¿qué pasa? Que al implementarlo de cero, ¿qué pasa? Me va a tomar un poco más de tiempo. Pero ¿qué pasa? Que conozco yo la lógica de implementación y no me obliga a que tengo que casarme con lo que ya está hecho. ¿Listo? Esa es una de las ventajas. El problema es que si quiero hacer cambios, ¿qué pasa? Pues me toca con mi código sentarme a hacer modificaciones. En cambio, con Bootstrap, ¿qué hago? Que eso es lo que vamos a mirar aquí, utilizando BotWatch. Bajo yo un tem de ese señor, modifico esa estructura. Digo, no, es que ya no lo quiero en rojo, lo quiero en verde. Entonces, ¿qué hago? Busco un tem en rojo, pum, se lo instalo y automáticamente todo cambió, utilizando los mismos nombres y las mismas acciones. Esas son las ventajas de los frameworks, pero más adelante vamos a ver eso. ¿Listo? Inicialmente, antes de continuar con CSS, yo puedo tener archivos HTML nativos, o sea, con la extensión .html. ¿Listo? Puedo tener, ya no son nativos, sino son dinámicos. ¿Listo? Y va dependiendo del lenguaje de servidor que yo esté utilizando. Ejemplo, si estoy utilizando PHP, si estoy utilizando ASP, si estoy utilizando JSP. Entonces, ¿qué pasa? Con estos lenguajes, antes de llegar, con estos tres, antes de llegar al cliente, el servidor interpreta su configuración, identifica si hay código de ellos para ejecutarlo primero. Eso es lo que vamos a ver después. ¿Listo? Mira la configuración de ellos. Y si tiene código, ¿qué hace? Primero lo ejecuta en el servidor. Entonces, ¿qué pasa? Automáticamente se amplía el código de programación y me manda toda la data. ¿Listo? Que eso es lo que vamos a mirar, cómo se genera esta parte en el servidor. ¿Con quién? Con el señor PHP. Listo, vamos a dejarlo ahí pequeñito. El CSS, ahora sí sigamos aquí, que es conocido, o muy bien conocido como hoja de estilos. Subámosle aquí el numerito. La hoja de estilos. Esta hoja de estilos tiene una estructura muy peculiar, dependiendo de las opciones. Actualmente, para los desarrollos híbridos, ya se maneja a nivel de clases. Listo, que eso lo vamos a trabajar mucho más adelante. Ahorita vamos a ver es lo básico. Esta hoja de estilos puede manipular cada uno de los objetos en tres formas. ¿Listo? La básica, por elemento. ¿Listo? Esa es la más básica, por elemento. La forma de manipular los objects. Los objetos de quién? De HTML, los puede modificar por tres elementos. Por elemento, por identificador, ¿listo? Y por agrupamiento. ¿Listo? Son las tres formas de que una hoja de estilos puede modificar un objeto. Cuando yo hablo de elemento, ¿listo? De elemento, ejemplo, hablo de todos los H2. Entonces, vamos a ver más tarde qué decimos que es H2. Pero yo tengo H2 y le estoy diciendo, mire, todos los H2 van a tener tal comportamiento. Ejemplo, la letra va a ser de color azul. ¿Sí? Entonces, automáticamente todos los H2 estén donde estén. ¿Sí? No me importa la ubicación del documento, pero todos los H2 van a ser de color azul. Cuando yo digo por identificador, hay una primera regla acá. El identificador debe ser único a nivel
del estado de la vista. O sea, ¿cómo así, profe? Espere. Si yo lo estoy viendo acá, ejemplo, esta es mi página web, ¿listo? Y yo tengo este círculo. En este momento, ¿cuántos círculos tengo? Uno, y solamente uno. Y este 1 para el sistema yo le voy a decir que es C1. Ese es el identificador, que se llama ¿cómo? C1. Ese círculo se llama C1. Ojo, yo puedo, no, identificador. Yo puedo tener otro círculo, pero ese círculo, ¿qué pasa? ¿Se puede llamar C1? No, se debe llamar ahora es C2. ¿Listo? Ahora, pónganle cuidado a esto. Cuando estemos viendo vistas, ¿qué pasa? Miren, yo puedo llamar esta vista y resulta que esta vista tiene este círculo. ¿Sí? Ojo con esto. A este círculo yo lo puedo llamar también C1, a este. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Que cuando yo venga a la vista, yo le digo, mire, resulta que aquí lo tengo en una caja. ¿Listo? Y yo le voy a decir, mire, hágame un favor. Cuando yo le dé clic a este, tráigame esto que está acá y publíquelo aquí. ¿Qué significa? Que técnicamente, vea lo que hace el sistema. Borra esto, ¿cierto? Pregunta, ¿tengo a C1 ahora? No, ¿cierto? Lo borró. ¿Y ahora qué hizo? ¿Qué hizo? Ahora, pregunta, ¿tengo a C1? Sí, ¿sí vieron? ¿No? En este momento, para esta página, ¿quién es? C1. ¿Listo? Eso significa que yo puedo reutilizar ciertos objetos en diferentes partes. Pero como aquí no lo estoy viendo, porque aquí es donde estaba, en el servidor. ¿Listo? Entonces, no hay ningún problema. Ok, listo, volvimos. Entonces, ya tenemos aquí nuestras opciones. ¿Listo? Entonces ya sabemos que eso maneja así. Este CSS es el que me permite a mí cambiar la forma de las opciones. ¿En qué forma? En hacerlo más alto, más delgado, más grueso, colocarle forma, colocarle color y otra serie de propiedades que iremos trabajando durante el desarrollo. ¿Listo? Hay un tercer elemento que se llama JavaScript. ¿Listo? Bueno, agrupamiento, buena observación, es que están mirando a ver si están atentos o están dormidos. El agrupamiento, ¿qué hace? Yo le puedo colocar a varios elementos que no son del mismo tipo las mismas características. Ejemplo, que yo tengo un círculo, ¿listo? Entonces, tengo un triángulo, otro círculo, otro círculo, otro círculo, un triángulo, un triángulo, un triángulo, esta flechita y este rectángulo. ¿Listo? El agrupamiento, ¿qué hace? Entonces, miremos. El elemento modificaría ¿a quién? A todos los círculos, si yo dijera círculo, ¿cierto? El identificador solo me modificaría ¿a quién? A uno solo de todos los que tengo acá. Pero resulta, pasa y acontece que a mí me dicen, mire, hágame un favor, ciertos elementos deben ser de color azul. Fulanito, entonces yo digo, mire, fulanito, sutanito, pin. Pregunta, ¿todos son del mismo tipo de elemento? No. ¿Se lo hice a uno solo? No. ¿Se lo hice a quién? A varios, ¿cierto? A varios. Pero no me interesa quiénes sean. Lo importante es que ese agrupamiento debe tener un nombre. Y ejemplo, para este caso le voy a decir no. Entonces todos estos van a tener una propiedad por aquí pequeñita que es no.
¿Mm? A ese elemento tengo que colocarle un atributo que es no. ¿Listo? Si no le coloco el atributo no, ¿qué pasaría? Pues no puede ir de color azul, porque no pertenece ¿a quién? Al agrupamiento. Sí, sí, ya después vamos a mirar cómo se hace eso. ¿Listo? ¿Listo? Cómo de alguna forma se le coloca ese atributo a ese elemento. ¿Listo? Para que salga. ¿Listo? Eso hace el agrupamiento. En CSS, menos mal que no continuamos, el identificador se coloca primero el elemento numeral. ¿Listo? El agrupamiento se coloca inicialmente como punto. ¿Listo? Este numeral reemplaza un concepto de HTML que se llama ID. ¿Listo? Y acá está apoyado con algo que se llama class. ¿Listo? Eso es lo que vamos a ir mirando en el transcurso. Bueno. JavaScript. ¿Listo? Técnicamente, algunos desarrolladores lo catalogan para ser parte del back-end. ¿Por qué? Porque va por dentro de lo que está viendo el usuario. ¿Listo? Otros los catalogan en el front-end. ¿Por qué? Porque cambia la interfaz gráfica. ¿Listo? Yo en mi conclusión y en mi humilde opinión puedo llegar a decir que están en los dos. ¿Sí? En mi humilde opinión yo creería que está 50 y 50. ¿Listo? Aunque con las nuevas tecnologías y por lo que he podido aprender hasta el momento, es más un 30-70. 30% en el front-end y 70% en el back-end, de acuerdo a lo que explicábamos ayer. ¿Por qué? Porque está más enfocado actualmente a la intercomunicación ¿con quién? Con el servidor. Claro, 30% al lado del cliente o el front-end, ¿sí? Y 70% al lado del servidor, ¿sí? Para JavaScript. Sí, señor, JavaScript. ¿Listo? ¿Listo? Actualmente, los desarrolladores lo trabajan en dos aspectos, en dos formas lo están trabajando. ¿Listo? En dos formas lo están trabajando. Una forma es nativo, ¿sí? O sea, esto es código puro, JavaScript puro, o sea, ese es el duro. Y el otro es a través de framework. Framework. ¿Listo? Obviamente, a través del framework es mucho más fácil, ¿sí? Pero el framework no es que sea otro JavaScript diferente, no. Lo que pasa es que este señor ya tiene algo involucrado que se llaman las APIs. ¿Listo? Una API es una serie de funciones ya predefinidas. ¿Listo? Que están construidas bajo ¿qué? Código puro. ¿Listo? Pero lo que usted puede gastar 18, 20 líneas de código, él lo hace en 3, 4 líneas de código. ¿Listo? Esa es la diferencia. La otra gran diferencia la veíamos ayer. La compatibilidad que existe entre ¿qué? Entre los diferentes navegadores que se conocen como muy bien, los BOM. ¿Listo? Browser Object Model. ¿Listo? Ahora, ¿de quién depende que usted utilice o no utilice frameworks? ¿Del programador o del cliente?
Del cliente. El cliente es el que establece las condiciones de desarrollo. Pueden haber clientes que le dicen, no, no me utiliza ningún framework, pero quiero que tenga Ajax. Pues, ¿qué pasa? Le toca construir a usted la función XMS Response y la construye y normal. Y se puede. Obviamente, ¿qué pasa? Y usted tendrá que sentarse a generar el status, el error, el time, todas las opciones. No, yo quiero que desaparezca. Pues le toca a usted ponerse a hacer que desaparezca. Obviamente la curva de desarrollo, ¿cuál va a ser? Un poco más fuerte. ¿Listo? Pero a veces eso lo hacen, ejemplo, para no tener problemas con terceros. ¿Qué pasa si de pronto jQuery decide mandar a una empresa? Un ejemplo. ¿Sí? Poniéndome un ejemplo así exagerado, pero puede pasar. ¿Listo? Y recordemos que no solo existe jQuery, ¿no? Ayer hablábamos de otras varias que existen por allá. ¿Listo? Para ese trabajo. ¿Listo? Entonces, cuando yo trabajo con estos tres señores, bien trabajadito, estoy hablando de webs dinámicas. ¿Sí? Y ya empiezo a ver algo que es lo que más le fascina al cliente. Interacción. ¿Listo? ¿Listo? Y con esta interacción desaparece, ¿listo? Desaparece, porque esa es la idea, que enfoquemos este desarrollo a desaparecer la sobrecarga de código. ¿Listo? La sobrecarga de código. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer en este momento un break de 15 minuticos. ¿Listo? Son las 9:37 de la mañana. A las 9:55 de la mañana vuelvo a activar el enlace y dejamos este video hasta acá. Para que en el siguiente video vamos a empezar a mirar cómo entonces empezamos a crear un sitio, ¿sí? Y cómo empezamos a montar las configuraciones en el entorno de trabajo de bloc de notas. ¿Listo? Es Gracias. el bloc de notas para programar el más poderoso de todos. ¿Listo? Ese es el Gracias. entorno más poderoso. De resto, los demás son copia. Les habló su amigo y servidor Luis Eduardo Álvarez. Nos vemos en unos minutos. Hasta la próxima. Bye bye.